de hoy. Vamos a estar reflexionando en lo que la Biblia nos dice, entre algunas participaciones, entre algunos cantos también. Y si ustedes notaron, al inicio leímos Filipenses 3, del 12 al 14, donde el Señor nos ha mostrado, ¿verdad?, que debemos seguir avanzando hacia donde Él nos está dirigiendo. Y el mensaje del día de hoy se llama, depende de Cristo y sigue avanzando. O sea, dependamos de Cristo y sigamos avanzando. Quiero que leamos todos juntos este pasaje otra vez, de Filipenses 3, del 12 al 14. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Saben? El Señor quiere que sigamos avanzando. El Señor nos insiste y nos invita para que avancemos hasta donde Él quiere, no hasta donde nosotros querramos. Porque pareciera que a veces tenemos un don especial. Y ese don especial a veces es el de dormir, ¿verdad? Tal que al despertar nos parece más una resurrección que un despertar. Hoy domingo de resurrección tiene mucho sentido eso. A veces pareciera que, híjole, cómo nos cuesta despertarnos y parece que nos tienen que resucitar, ¿no? Orar por nosotros o echarnos agua o no sé. Hablando de esto, había una vez un seminarista que fue a servir a una iglesia y ese seminarista se quedó en la casa del pastor y este joven seminarista pues le costaba trabajo levantarse por las mañanas y el pastor pues le puso una alarma y no se levantaba a tiempo. Después lo movió así, oye, levántate de la cama, ¿verdad? Y de las cobijas y no se podía despertar. Hasta incluso intentó con agua y no funcionaba. Hasta que un día el pastor dijo, bueno, me voy a conseguir una percusión metálica, la más grandota que pueda, ¿verdad? Un platillo de percusión metálica y la cuchara más grande que se encontró en su casa también. Y por todo el pasillo, cuando era la hora de que ese joven se levantara, por todo el pasillo se empezó a tocar esta percusión hasta que llegaba a la puerta del cuarto. Ya el joven ya estaba de pie, ¿verdad? Pues con tremendo ruido. Miren, pudiera ser que somos hijos de Dios difíciles de despertar, hablando espiritualmente, claro. Porque si estamos dormidos espiritualmente, no podemos avanzar hacia donde Dios nos está hablando. No podemos avanzar hacia donde Dios nos está mostrando. A veces Dios hace señas, levanta sus manos y nos dice, hey, voltea, mira, esto es lo que tengo para ti. Nos dice en su palabra y quiere hacernos entender de una, de muchas maneras, cuál es su voluntad. Y nos quiere hacer ver que Él está ahí. Pero a veces somos hijos de Dios difíciles de despertar. Por eso la Biblia, entre otros pasajes, dice ahí, ¿verdad? Que despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pudiera ser que hay alguna situación en nuestra vida que nos mantiene dormidos. Pudiera ser que hay alguna situación en nuestra vida donde nos está costando salir adelante, despertar, ver la claridad, ver lo que Dios quiere para nosotros. Porque si estamos dormidos no podremos entender lo que Cristo nos está diciendo. Si estamos dormidos espiritualmente no podemos entender lo que la Biblia nos dice. Lo que para Dios es una promesa grande y efectiva que está en su palabra, para nosotros podrá sonar como ruido y nada más. Por eso, tal vez, solamente tal vez, ¿verdad? Pudiera explicar el porqué de nuestro dolor, por qué nuestro batallar, el porqué de nuestra frustración acumulada en nuestra vida. ¿Será que Dios está tratando de llamar nuestra atención? ¿Será que Dios quiere despertarnos?
¿Será que si no despertamos con lo primero que Dios intenta, entonces, pues Dios tiene que usar métodos cada vez más intensos para llamar nuestra atención? Dios tiene que usar métodos intensos para que le escuchemos. Y a veces pensamos, no, no es Dios hablándome, ¿verdad? O no, esto no es de Dios. Esto son consecuencias de la maldad y son cosas que pues otros hacen, pero muchas veces es Dios hablando a nuestra vida y quiere despertarnos, quiere decir, oye, esta es una oportunidad más, oye, esta es otra oportunidad más, mira, esta es otra oportunidad más para que despiertes, para que dependas de Cristo, para que sigamos avanzando. Si no despertamos con lo primero que Dios intenta, pues quizá tenga que venir un gran pez, quizá tenga que venir otro tipo de cosa que Dios haga y nos ayude a despertar, a buscarlo como buscamos el aire que respiramos, a profundizar en su palabra, así como anhelamos también el alimento. Por lo tanto, el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy nos quiere enseñar que Cristo vino al mundo para que aprendamos a depender de Él. Cristo murió en la cruz para que aprendamos a depender de Él. Cristo resucitó al tercer día y no se quedó ahí en la tumba para que aprendamos a depender de Él. Si la muerte no pudo vencerlo, dígame, ¿qué podrá vencer a Cristo? ¿Y qué nos podrá vencer a nosotros si somos sus hijos? Si queremos andar con Él. Por eso la palabra del Señor nos anima, ¿verdad? Que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que nos lo entregó en sacrificio para nuestra salvación, ¿no nos dará también todas las cosas que necesitamos para que sigamos avanzando, para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que salgamos quizá de el stand-by o de la pausa o de la comodidad o del estado en el que estemos y podemos darnos cuenta de que podemos hacer todavía otras cosas más, muchas cosas más que el Señor nos dice, mira, te capacité, te doté, yo te creé, yo te formé para que tú fueras aún más de lo que estás haciendo. Yo te hice, yo te capacité para que todavía vayas más allá de donde tú estás imaginando que solamente puedes llegar. Cristo murió en la cruz para que aprendamos a depender de Él. Cristo nació en un pesebre para que aprendamos a depender de Él. Cristo resucitó de la muerte para que aprendamos a depender de Él y sigamos avanzando hacia la madurez, hacia la santidad, hacia el servicio en amor. Porque ¿acaso ya lo logramos? ¿Acaso ya estamos del otro lado? ¿Ya somos maduros? ¿Ya no podemos crecer nada más? Si Pablo, Pablo, el apóstol, el que Dios usó, ¿verdad? El que ha inspirado a millones de cristianos. Si él escribe, inspirado por Dios, no que lo haya ya alcanzado, ni que sea perfecto. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, yo estoy muy lejos de la madurez y de la santidad que Cristo espera de mí, pero me esfuerzo. Por eso dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. El Señor quiere que no pensemos que ya con esto, ay, es que ya vine al culto de las 7 y pues ya, 2 cultos en un día, 3 con la escuela dominical, 4 si veo otro por internet, así como que bueno, pues que es domingo de resurrección, sino más bien anhelar y pensar en el alimento espiritual que el Señor quiere que tengamos. Más bien anhelar y pensar la importancia de depender de Cristo,
para seguir avanzando, para ser el padre que mis hijos necesitan, la mamá que mis hijos necesitan, el abuelo, la abuela, el tío, para ser el cristiano, el empleado, el jefe, lo que Dios me haya dado y concedido, para hacer eso que Dios quiere que yo sea, necesito seguir avanzando, dependiendo de Cristo. Les invito a orar. Dios, síguenos mostrando, Señor, la importancia de seguir caminando contigo y de depender de ti. Ayúdanos a darnos cuenta de quién estamos dependiendo y soltar lo que no nos ayuda y tomarnos de tu mano fuerte y poderosa, de tu mano, Señor, que nos trae fortaleza a nuestra vida. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer en nosotros? ¿O nos falta todavía por avanzar? Si dependes de Cristo, te darás cuenta de toda la renovación que te falta. Miren, si dependemos de algún medicamento para nuestra buena salud, sabremos que si no lo tomamos, nuestra condición se deteriora. No es que seamos codependientes, sino que le ayudamos a nuestro organismo a funcionar correctamente porque hay alguna o varias deficiencias en él. Bueno, depender de Cristo no es, y no de nuestra propia prudencia, más bien nos ayuda a dejar que Cristo nos cambie. Al depender de Cristo, Él nos deja ver lo que está mal, si estamos siguiendo lo malo, si estamos siguiendo lo perverso, si estamos guardando en nuestro corazón rencor u odio. El Señor nos deja ver eso cuando dependemos de Él y no de nuestras fuerzas o de nuestra sabiduría o de nuestra manera de pensar. Depender de Cristo nos ayuda a darnos cuenta de nuestra realidad, en dónde estamos parados, quiénes somos y hacia dónde vamos. Y nos abre los ojos, esa dependencia de Cristo, nos abre los ojos para ver y caminar por donde el Señor dice que es seguro. No por donde nosotros creemos, sino por donde Cristo nos dice que es seguro. ¿Para qué? Para madurar, para crecer, para que lleguemos a hacer lo que Él ha planeado para nosotros. Como papás nos esforzamos, nos desvelamos, nos deshacemos porque nuestros hijos entiendan muchas razones, porque ellos confíen, crezcan, maduren, estudien, se esfuercen y hagan muchas cosas buenas. Como padres nos esforzamos y nos desvivimos porque ellos entiendan en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, en su adultez, que ellos entiendan lo bueno, lo agradable, lo que Dios quiere para ellos. Y entonces, cuando dependemos de Cristo, nos damos cuenta que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que también necesitamos caminar por donde Cristo nos dice para que maduremos, para que lleguemos a hacer lo que Él ha planeado para nosotros. No solamente un hijo que más o menos vive, sino un hijo o una hija de Dios que podemos decir que somos más que vencedores. Que hay pecados que ya no nos dominan. Quizás estemos batallando con otros, pero ya dejamos unos y vamos avanzando y vamos dejando lo que nos impide alabar y obedecer a Dios. Si leemos lo que dice la Biblia en Filipenses 3:12, este pasaje va a aparecer aquí en su pantalla. Dice así, ¿lo leemos todos juntos? No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Entonces, a través de esta palabra debemos entender que nuestro esfuerzo debe ser seguir esforzándonos por alcanzar aquello que Cristo me está mostrando. Aquello que el Señor Dios me dice que yo puedo ser, que yo puedo lograr. No es que ya
como ya tengo esta parte de mi vida ya resuelta, pues ya entonces ya uno piensa que lo consiguió todo. O que ya porque uno ya es papá o mamá o ya es abuelo o esté en la etapa en la que estemos, no por eso vamos a decir que ya lo logramos. Porque cada etapa de la vida representa un desafío. Cada etapa de nuestra vida tiene algo para nosotros y Dios nos está mostrando, ¿verdad? Todavía que podemos funcionar mejor de lo que creemos funcionar, que podemos hacer las cosas mejor aún de lo que creemos que las estamos haciendo. Por eso cada día, cada mañana podemos despertarnos y decir, Señor, no que lo haya conseguido todo ya. Si acaso tengo un diploma, ese diploma no dice nada, sino más bien me dice que necesito más de ti. Señor, que cuando me despierte por las mañanas yo pueda orar a ti y decir, Señor, no lo he conseguido todo. Hoy mis hijos me necesitan. Hoy mi familia me necesita. Hoy mi esposa, mi esposo, mi padre, mi madre, mis familiares me necesitan. La gente donde tú me has colocado ahí para trabajar o para servir o para estudiar, esas personas necesitan ver el reflejo de Cristo. Y no es que lo haya ya alcanzado, sino que me esfuerzo. Me voy a esforzar por ser lo que tú quieres que yo sea. Porque básicamente eso es lo que dice este versículo. Pablo está diciendo, no he alcanzado el punto donde refleje a Cristo con pureza y madurez. Pero a cada instante doy lo mejor de mí por esforzarme y ser como Cristo. Y ese debe ser nuestro compromiso. De cada instante esforzarnos. Y ese esfuerzo es depender de Cristo. Es negarme a mí mismo. No lo que yo quiero, sino lo que el Señor me dice. Mira, hay personas que dependen, por ejemplo, de un rico café para renovar su flojera y las ganas de vivir por las mañanas. Hay quienes dependen de una rutina de ejercicio para sentirse bien todo el día. Hay quienes dependen de una pastilla para poder dormir bien y tranquilamente toda la noche. Hay quienes dependen del alcohol o drogas o sexo para poder sentirse bien y otras cosas más. Algunas cosas nos ayudan, otras cosas nos destruyen. Pero nuestra dependencia de Dios nos ayuda a darnos cuenta de que Él es quien siempre está con nosotros, de que Él es a quien siempre necesitamos. Nuestra dependencia de Dios nos ayuda para que podamos ver que su palabra es la que nos ayuda a estar fortalecidos, que es la oración la que nos ayuda a ajustarnos a su voluntad, que es nuestro servicio en amor lo que nos hará diferentes, lo que hará la diferencia en nuestra vida entre los demás. Por eso depender de Cristo no es responderle a Cristo cuando Él nos invita a trabajar o a servir. Depender de Cristo no es responderle, bueno, depende, sino más bien con un rotundo sí, con un rotundo heme aquí, con un rotundo Señor, hágase tu voluntad. Depender de Cristo es darnos cuenta que estoy como estoy, porque a lo mejor estoy batallando o estoy luchando con hacer su voluntad. Depender de Cristo es darme cuenta todo lo bueno que aún puedo hacer, no en mis fuerzas, sino en Cristo. Dice una historia que dos amigos se encuentran en un café y uno de ellos trae una memoria SD aquí en el hombro, en el brazo. Entonces el otro le pregunta, oye, ¿y esto para qué es? ¿Es un parche de nicotina o qué? ¿Estás tratando de dejar de fumar o qué? A lo que el otro amigo le responde, no, estoy dejando la computadora y los videojuegos, por eso me puse una memoria aquí. Bueno, de broma o de en serio, ¿verdad? La pregunta para nosotros es, ¿qué necesitamos tener en mente o bien presente que nos recuerde que dependemos de Cristo? Algunos medicamentos nos ayudan para que funcionemos bien físicamente.
Pero espiritualmente, ¿qué estamos haciendo para funcionar todavía mejor de lo que estamos viviendo? ¿Necesitamos acaso alguna marca que nos recuerde que no debemos encauzarnos en hacer el mal? ¿Acaso ocuparemos alguna cicatriz que nos recuerde no salirnos de la voluntad de Dios? Dios es paciente para con todos y nos habla y tiene mucho amor y nos quiere mostrar el camino, nos quiere mostrar hacia dónde, quiere darnos dirección, quiere darnos rumbo. Por eso vamos a su palabra, por eso oramos que se haga su voluntad, por eso nos encomendamos a Él para hacer las cosas que Él nos dice. Por eso yo quiero animarles para que dependamos cada vez más de Cristo y nos demos cuenta de toda la renovación que nos hace falta en nuestra vida. ¿Estamos dependiendo de Cristo? Si estamos dependiendo de Cristo, gloria a Dios. Observemos lo que Él nos está diciendo. Hagámosle caso a los cambios que Él quiere hacer en nuestra vida. Y no reneguemos por lo que Él nos está diciendo, sino atendamos a su voz. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque podemos depender de ti. No que lo hayamos ya alcanzado todo, Señor, sino más bien síguenos mostrando todo el esfuerzo que necesitamos seguir haciendo, toda la dependencia que necesitamos seguir teniendo de ti. Guíanos, Señor, como iglesia a hacer tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Invito para que leamos esta segunda enseñanza. Dice así: si dependes de Cristo, entenderás todo lo que puedes alcanzar. Si dependes de Cristo, entenderás todo lo que puedes alcanzar. Normalmente, cuando las personas dependen de algo tóxico y nocivo, nunca se dan cuenta de su potencial. Nunca sabrán de lo que son capaces hasta que no dejen eso tóxico o nocivo que les está afectando su vida, su vista, su mente. Nunca alcanzarán su máximo rendimiento, o nunca alcanzaremos nuestro máximo rendimiento cuando no dependemos de Cristo. O cuando queremos depender de Cristo, pero también de otras cosas. Y entonces hay cosas que no nos dejan avanzar. Pero cuando soltamos todo lo demás, cuando nos decidimos a depender de Cristo, esa dependencia es libertadora. Porque nos permite ver, nos permite entender todo lo que Dios quiere para nosotros. Mire, Filipenses 3:13, vamos a leerlo. Dice así: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Perdón. Aquí el enfoque que Dios nos da a través de este pasaje es la importancia de esforzarnos y enfocarnos en lo que está delante de nosotros. Pero muchas veces no vamos a ver lo que Dios nos está poniendo frente a nuestra vida. No lo podemos ver porque no dependemos de Cristo. Porque eso tóxico o nocivo nos impide ver la bendición que Dios ha puesto delante de nuestra vida. Por eso cuando conocemos a Cristo, cuando empezamos a depender de Él, nos damos cuenta que el camino, nos damos cuenta más bien del camino que nos falta por recorrer. Gracias, Señor. Nos damos cuenta que el camino para ser una mejor persona es largo y es de resistencia, no es de velocidad. Nos damos cuenta cuando dependemos de Cristo que necesito ser humilde para reconocer mis debilidades. Nos damos cuenta que necesito depender de Cristo para ser fortalecido y no rendirme a la mitad de la prueba o a la mitad del camino o a la mitad de la vida. Por eso hay muchas personas que a lo mejor de niños fueron a alguna iglesia
fueron instruidos en la palabra del Señor, pero crecieron y ya no quisieron más depender de Cristo. O quizá jóvenes que también asistieron a una iglesia, pero crecieron y ya no quisieron seguir dependiendo de Cristo. O adultos que conocieron al Señor, pero ya no quisieron seguir dependiendo de Cristo. Hay tantas cosas que nos están invitando para que las dejemos entrar a nuestra vida y entonces nos atrapan y entonces nos olvidamos del Señor. No pretendamos actuar como si ya lo hubiéramos logrado todo. Que la soberbia por lo que Dios nos ha dado o permitido lograr no estorbe la humildad que el Señor nos está diciendo que debemos tener para dejar que Cristo nos renueve, para dejar que Él haga todas las cosas nuevas, para poder esforzarnos en lo que está por delante. ¿Sabes? Nuestra madurez está adelante. El éxito, espiritualmente hablando, que Dios quiere para nosotros está adelante. Pero necesitamos ir hacia allá, necesitamos caminar. ¿Sabes? La mejor versión de nosotros está adelante. Pero necesitamos caminar y anhelar esa presencia de Dios y esa dependencia de Dios. Nuestro aprendizaje para amar como Cristo ama está adelante. Para dejar de quejarme y seguir con gozo está adelante. Para dejar de ser tan influenciable por lo malo está adelante. El que me entregue por completo a Cristo para que transforme mi ser, eso está adelante. Y son cosas que yo necesito darme cuenta que hay que avanzar, que hay que caminar hacia adelante. A veces pensamos que vamos avanzando, pero con las pruebas, con las luchas, y cuando realmente abrimos los ojos, nos damos cuenta que simplemente nos estábamos balanceando, que simplemente andábamos en círculos, que no andábamos para ningún lado, que quizá nuestra vida ha sido nada más de rodar y rodar, como dice por ahí una canción, y no avanzamos. Andamos en círculos como el pueblo de Israel en el desierto, y no avanzamos y no crecemos. Pero lo que el Señor quiere darnos está enfrente de nosotros, está adelante. Quizá ahorita no lo vemos, pero si seguimos confiando, si seguimos dependiendo en Dios, lo podremos ver. Por lo tanto, yo quiero animarles para que nos demos cuenta de lo que nos falta, para que podamos depender de Cristo para lograrlo. Porque como dice el versículo 13 de Filipenses 3, no pensemos que ya lo hemos logrado todo. Más bien, como dice el pasaje, olvidemos lo que queda atrás. Si antes fui lo mejor que pude, el Señor me muestra que todavía puedo ser mucho mejor. Si antes fui la peor persona, el Señor me muestra que Él me puede transformar para cambiar y para ser la mejor versión de mí. No importa lo que antes fui, no importa lo que antes hice, bueno o malo, en Cristo, ahora el Señor quiere que dependamos de Él para poder crecer, para poder madurar, para llegar a la meta que Él nos está mostrando y no conformarnos con lo que nosotros en nuestras fuerzas podamos hacer o podamos hacer. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta por depender más de Cristo? ¿Qué necesitamos soltar para depender del Señor aún más? Hay que olvidar lo malo que fuimos. Hay que olvidar y pedir perdón al Señor por los errores que cometimos. Porque Él ya murió y Él ya resucitó para pagar por nuestras faltas. El hecho de que Cristo nos haya salvado, el hecho de que Cristo haya resucitado, tiene que movernos hacia adelante. Tiene que movernos para que nos demos cuenta de que creemos en un Dios vivo, real, todopoderoso, que no quiere que estemos ahí nada más pasándola, que no quiere que en lo espiritual, nomás ahí de vez en cuando, sino que quiere que dependamos de Él
Porque si entregamos a Él nuestra vida, todo lo demás que hacemos o vivimos cobrará un mejor sentido. Preguntémonos, ¿qué tanto esfuerzo estoy poniendo por obedecer a Cristo? Miren, se cuenta la historia de un joven que estaba corriendo una carrera, pero en lo que él se esforzaba por correr la carrera, todos se le adelantaban. Y de repente cuando él mira hacia enfrente, ya le sacaban como 100 metros todos, y él estaba en último lugar. Entonces, mientras su entrenador y mientras el equipo de él le animaba para que corriera más rápido, él empezó a mover los labios. No se entendía, no se escuchaba lo que él decía, pero él empezó a mover los labios y empezó a correr más rápido. Y cada vez más, y cada vez más, y se fue acercando a los competidores y ganó la carrera. Luego de recibir la medalla y las felicitaciones del entrenador y de sus compañeros de equipo, él fue con sus amigos y todos le preguntaron, oye, podíamos ver que tus labios se movían, pero no podíamos escuchar lo que decías. ¿Qué estabas murmurando mientras corrías?, le preguntaron. Y el joven contestó, estaba hablando con Dios, le estaba pidiendo que me ayudara. Le estaba diciendo, Señor, tú levanta mis piernas y yo las bajo. Señor, tú levanta mis brazos y yo las bajo, y yo los bajo. Y así fue como el Señor le dio fuerzas, así como él pudo llenarse de fortaleza y ganar la carrera. Mis hermanos, cuando hacemos lo que podemos, Dios nos dará lo que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Si creemos que nada hay imposible para Dios, entonces empecemos a depender más de Él, aún más de lo que nos hemos atrevido en la vida, porque yo sé que todos aquí, en algunas cosas dependemos de Dios, claro está, por eso estamos hoy aquí, porque queremos depender de Él, y lo hacemos en algunas áreas de nuestra vida. Sin embargo, hay que reconocer también que hay otras áreas de la vida donde nos cuesta trabajo soltar y agarrarnos de Cristo. Nos cuesta trabajo depender más de Dios. Pero el Señor, para esas dudas, para esa mente nuestra, nos dice, oye, nada hay imposible. Nada hay imposible para Dios. Por eso, dependamos de Cristo. Y entonces vamos a poder entender todo lo que podemos alcanzar. El rey David dependió de Dios y pudo vencer no solamente a Goliat, sino a los filisteos. El rey Salomón dependió de Dios y pudo gobernar a un pueblo difícil de gobernar. Y así podemos irnos por toda la Biblia con Moisés, con Abraham, con Elías y con diferentes personajes del Antiguo Testamento, incluso del Nuevo Testamento. Cuando dependemos de Cristo, Él nos muestra su maravilloso poder. Nos deja ver que nosotros somos unos enanos en nuestros planes y proyectos y que Él es el grande y todopoderoso. Señor bendito, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos a depender cada vez más. Ayúdanos a no confiar en nuestras fuerzas. Queremos más de ti. Síguenos mostrando tu voluntad y ayúdanos a encauzarnos para vivirla. En Cristo Jesús oramos. Amén. Si dependes de Cristo, te llenarás de convicciones para no rendirte. Si dependes de Cristo, nos llenaremos de convicciones para no rendirnos. Miren, en lo que va del año, si nos ponemos a pensar, ¿en cuántas cosas nos hemos rendido? ¿Cuántas veces nos hemos rendido? A veces nos da vergüenza admitir que hemos decidido hacer algo, pero a la hora de la hora no lo logramos, no nos dan ganas o dejamos las cosas a medias. O las metas que a principio de año estábamos tan dispuestos a realizar, a lo mejor ya se nos olvidaron.
A lo mejor ya no pensamos más en ellos porque la emoción del año nuevo nos llevó a escribir una carta, a comprometernos, a decir que íbamos a hacer esto y lo otro, que íbamos a correr de aquí hasta la presa y de regreso, o a lo mejor que íbamos a bajar 20 kilos, o que a lo mejor íbamos a leer toda la Biblia, o que a lo mejor íbamos a, no sé, aprender inglés, a estudiar otra cosa. A lo mejor nos hemos puesto o propuesto muchas buenas cosas. Qué bueno. ¿Cuántas de ellas hemos logrado? Cuando dependemos de Cristo, Él nos ayuda para ir filtrando de lo malo y lo bueno, de entre lo bueno y todavía lo mejor, de eso que Dios nos dio la capacidad de hacer, bueno, ¿qué es lo que Él quiere que haga cada día? Creo que ya todos hemos experimentado que si dependemos de nuestras fuerzas, nos vamos a quedar muy corto de nuestras metas. Pero si dependemos de Cristo, podremos experimentar su gran poder para sobreponernos a todo lo que quiera meternos zancadilla o a todo el desánimo propio o de los demás que nos dicen que no vamos a poder o que para qué tanto esfuerzo o que para qué hacemos aquello o esto. Pero si el Señor nos ha mandado a compartir, compartamos. Si el Señor nos ha mandado a que seamos personas diferentes en lo que Él quiere hacer, enfoquémonos en eso. Si el Señor nos está mostrando que debemos cambiar nuestra manera de pensar, adelante. Vamos a leer lo que dice Filipenses 3:14. Va a aparecer aquí en la pantalla también. Es el texto lema de este año. Dice así: sigo avanzando hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sigamos avanzando a pesar de los problemas, sigamos avanzando a pesar de cómo yo soy, de cómo cada uno es. Sigamos avanzando y confiando en Cristo, porque todo lo podemos en Cristo cuando dejamos que Él nos fortalezca. Porque nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo cuando ponemos nuestros ojos en Él. Cuando no permitimos que la angustia nos separe de Dios. Cuando no permitimos que la enfermedad o que los problemas o que las malas noticias o las buenas noticias nos separen de Cristo, de su voluntad. Si Cristo es nuestra fuerza, no nos rindamos. Si Cristo es nuestra esperanza, no nos demos por vencidos. Si Cristo es nuestro refugio, no nos rindamos. Confiemos en la palabra del Señor. Si Cristo está siempre con nosotros, podemos seguir avanzando. La tumba de Cristo está vacía. Él vive, Él resucitó, para que nosotros no nos rindamos, para que nosotros sigamos dependiendo de Él, para que en vez de enfocarnos en que está muy difícil la cosa, mejor enfoquémonos en que necesitamos apretar más la mano del Señor para seguir avanzando y dejar de ver un problema en cada situación, sino más bien orar a Dios para que nos ayude a ver la solución a tantos problemas que quizá estamos viviendo. Cada esfuerzo que damos para obedecer a Cristo es parte de nuestro crecimiento, ¿saben? Cada esfuerzo que damos en el Señor por obedecer a Cristo es parte de nuestro crecimiento. Y a veces queremos que Dios primero me sane, primero se manifieste, primero haga un gran milagro y entonces ya voy a creer. Y no, primero me esfuerzo, y es lo que la Biblia dice, primero obedezco y después el Señor remueve piedras. Las mujeres iban caminando en la mañana, dice el Evangelio, ¿verdad? Y preguntándose, ¿quién nos va a remover la piedra para poder ungir el cuerpo del Señor Jesús? Pero ellas se detuvieron, ¿acaso? No, siguieron caminando. Y mientras ellas avanzaban hacia la meta, ¿qué sucedió?
El poder de Dios se manifestó y les dejó ver que Cristo estaba vivo. Así sucede, hermanos, en nuestra vida. Necesitamos confiar y seguir avanzando hacia lo que el Señor nos pide. Y cuando caminamos y avanzamos y creemos y actuamos en fe, entonces el Señor nos va a sorprender con su maravilloso poder. Entonces podremos ver que necesitamos de Cristo. Entonces podremos entender que no es por nosotros, sino es por Cristo. Podemos entonces echar un vistazo a nuestras convicciones y preguntarnos, ¿en qué estamos creyendo? ¿Qué nos está moviendo? ¿Es la palabra de Dios o es nuestra propia voluntad? ¿Son nuestros anhelos o es un sincero deseo de servir a Dios, amando a las demás personas? Hoy es un buen día para renovar nuestras fuerzas, nuestras convicciones, nuestro compromiso con Dios. Hoy es el día que el Señor ha hecho, dice la palabra, y también para que podamos decidirnos a depender de Él cada vez más. ¿Qué convicciones hay en nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón? Ellas nos animan, nos impulsan para no rendirnos haciendo lo bueno, claro está, para no rendirnos obedeciendo a Cristo, para no tratar de sacar ventaja nuestra, sea lo que sea y pase lo que pase, sino más bien haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué convicciones hay? Se están moviendo nuestros intestinos. ¿Qué convicciones hay ahí? ¿Está el amor de Cristo? ¿Está el fruto del Espíritu cocinándose dentro de nosotros? Para que a la primera llama de la prueba, cuando venga el fuego de la prueba, entonces puedan salir palomitas de amor y no de odio, de gozo, de paz y de todo lo demás, las demás cualidades del fruto del Espíritu Santo. Hoy es un buen día para renovar nuestras convicciones en Cristo. Hoy es el día que Cristo ha hecho y nos ha concedido vivir, nos ha concedido llegar hasta este día para poder aprender que necesitamos depender un poco más o un mucho más de Él. Así que podemos abrir nuestro corazón para recibir el regalo de la salvación. Podemos abrir el regalo que Él nos da y podemos depender del Señor. O quizás renovar nuestro compromiso con Cristo. Disponer nuestra mente para ya no andar por nuestra propia voluntad, sino en lo que el Señor nos está diciendo. Yo quiero invitarles, hermanos, para que podamos dejar que la palabra de Dios, dejar que nuestro tiempo con Dios nos llene de buenas convicciones, nos llene de su amor, nos llene de ese pensar que necesitamos más de Cristo. ¿Acaso no oramos porque dependemos de Cristo? ¿Acaso no vamos a la Biblia porque dependemos de Cristo? ¿Acaso no nos congregamos porque dependemos de Cristo? ¿Acaso no le adoramos y le alabamos porque dependemos de Cristo? Claro que sí. Pero cada uno necesitamos reconocer hasta dónde. Es decir, lo que me falta más bien, lo que me falta por llegar, lo que me falta por esforzarme y obedecer a Dios para no rendirme, para poder ser la persona que Dios quiere que sea y poder alcanzar las metas que Él me está mostrando y entonces poder renovarme, dejar que el Señor me transforme, caminar con Él con una mente renovada. Por eso Dios nos desafía y nos invita para que aprendamos a depender de Él. Si pensamos que ya sabemos depender de Cristo, Él nos recuerda a través de este pasaje y nos dice, no que lo hayas ya alcanzado. No podemos decir que ya aprendimos a depender de Cristo, porque aún podemos hacerlo mejor. Aún podemos depender más, aún podemos estar más cerca
y llenarnos de fortaleza para seguir avanzando hasta donde Dios quiere que lleguemos. A veces como personas nos conformamos. Pues ya me sé de memoria un salmo, el 23, y ya me sé de memoria Juan 3:16. Ya con eso, ¿no? Ya asistí, ya hice, ya cumplí, y a veces pensamos que se trata de cumplir, se trata de hacer, se trata de tener una relación lo más cercana con Dios a través de Cristo. Eso es depender de Cristo. El decir, Señor, yo no puedo llegar solo hasta donde tú quieres que llegue. Ayúdame a entenderlo. ¿Quién soy yo para creerme el que todo lo puedo? Solamente tú, oh Cristo. Y de eso se trata, depender de Cristo para que Él renueve nuestra mente. Les invito para orar y poder pensar qué tanto estamos dependiendo de Cristo. Señor, aquí estamos delante de ti. Ayúdanos en verdad, cada día, cada instante, a depender de ti. Tú no quieres una ofrenda. Tú no quieres, Señor, un servicio espontáneo. Tú no quieres, Señor, algo de vez en cuando. Tú quieres nuestro corazón. Tú quieres nuestra vida, Señor. Tú quieres todo lo que somos, todo lo que nos has dado. Para entonces, Señor, renovar nuestras fuerzas. Para entonces, Señor, hacernos ver que podemos llegar hasta donde tú nos estás mostrando. Y ser instrumentos para que nuestra familia te conozca, para que nuestra comunidad te conozca. Ser instrumentos en tus manos, Señor, para que otras personas, a través de nuestro testimonio, puedan conocerte y puedan ver la diferencia, Señor. Te alabamos, glorificamos tu nombre. Sigue trabajando en todos nosotros para poder depender más de ti. En Cristo Jesús. Amén.